Bueno, se acaba de desarrollar ya la segunda jornada de esta charla taller que es la adolescencia. Estamos aquí con Hilda Giraudo, con Raquel Bocio y con Andrea Galeano. Bueno, buenas tardes. Sí, me parece a mí ha sido un taller, la verdad que hermoso. Bueno, contale a la gente cómo fue el programa de actividades que se fue viendo a lo largo de estas 2 horas y media, Hilda. Bueno, ha sido un programa de actividad intensa en la que hemos relacionado las materias. Yo tengo que agradecer, ¿no? Porque en este momento me está entrevistando, pero he contado con una gran comunicadora social, que eres tú, Silvina. Aprovecho, ¿no es cierto?, agradecerte así públicamente, que bueno, que ha narrado mis cartas, todos los temas relativos a la adolescencia. Bueno, y el programa completo, porque es como yo ya lo dije, relacionamos literatura. Este año aproveché a desarrollar este recurso, que es la carta, porque noté que hay muy poca comunicación en la pareja, la familia, en este caso los adolescentes, con sus padres, con sus hermanos, profesores, comunidad. Bueno, y de una manera, ¿no es cierto?, de aprender a redactar una carta, también que aprendan a comunicarse. Vamos a hablar ahora con la psicóloga Raquel Bocio. Decimos cuántas crisis que se atraviesan en esta etapa de la adolescencia. La verdad que vistas una seguida de la otra son un montón. Son un montón y como un poco como que asustan, vistas así en particular. Pero bueno, por algo la adolescencia es la etapa más controvertida y convulsionada de la vida. Las crisis son etapas, son procesos lógicos por el cual tenemos que pasar para poder crecer y para llegar a ser adultos sanos y responsables. Los chicos se interesaron mucho, íbamos viendo videos que hacían el parangón con lo que íbamos hablando, entonces como que veían más la realidad, digamos, plasmada en un video, por eso también se interesaron. Es un tema que es muy lindo, es muy amplio, o sea, hay mucho por hablar, pero bueno, creo que hemos sembrado por lo menos la duda como para que empiecen a verse y a mirarse para adentro, que es un poco también lo que intentamos, aparte de la comunicación, como recién decía Hilda, esto de mirarnos un poco para adentro y ver qué nos pasa, qué miedos tenemos, qué nos pasan con cada una de estas crisis y cómo las podemos resolver de la mejor manera posible. También hablamos con la doctora Andrea Galeano, porque también la etapa de la adolescencia tiene que ver con muchos cambios, no solamente psíquicos, sino también que tienen que ver con los cambios biológicos, con los cambios del cuerpo. Sí, totalmente, pero viene todo, o sea, todo va con todo, digamos. Entonces si podemos apuntar a esta comunicación, por ahí que es lo que está faltando, con ellos mismos, sobre todo, qué me pasa con mis cambios, poderlos comunicar. Entonces me pareció genial el tema de la carta, porque más de una vez yo lo propongo. Mira, si no te animas a preguntarle a tu mamá cómo fue los cambios de ella, o cómo fue cuando se enamoró y qué sé yo, para empezar, ¿por qué no le escribes una carta? Me siento de tal forma, cómo fue, o sea, me parece bárbaro, porque realmente es lo que está faltando, comunicación con ellos mismos y con los demás. Entonces, poder contar qué me pasa con mis cambios, qué me pasa con mis miedos, podemos llegar a tiempo y frenar algunas enfermedades que por ahí se producen en esta etapa también, como problemas de anorexia y bulimia, adicciones, enfermedades sexuales de riesgo y todo lo demás. Entonces, ¿cuántas cosas con esto tan simple y tan grande que es comunicarnos y ¿por qué no a través de una carta? Hermoso. La verdad que hay que destacar este trabajo también porque no solamente que se aplica a lo físico, lo biológico, lo psicológico, sino que también que hablemos mucho de los sentimientos. Un trabajo íntegro, ellos con la sociedad. Y esto apunta sobre todo a la familia, porque los adolescentes, ¿no es cierto?, bueno, son los hijos, ¿no?, de una mamá y un papá. Y cuando falla la principal escuela, que la primera escuela es la familia, allí se aprende todo, ¿no es cierto? En la escuela después se refuerza todo lo aprendido y otros conocimientos. Pero si fallamos en la familia, realmente
qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos y a nuestras futuras generaciones. Bueno, le vamos a preguntar a la psicóloga, ¿son muchas las consultas, por ejemplo, que tenés en tu consultorio con respecto a estos cambios? ¿Las mamás se preocupan? ¿Cómo lo viven con sus nenas, con sus varones? ¿Se llegan bastante seguido en estos tiempos que estamos viviendo, donde la figura del psicólogo en la sociedad pareciera ser que es más relevante que en otros años? Exactamente, cada vez más y más necesario. Sí, las consultas son muchas, a veces son más de los papás, porque precisamente como estamos en una etapa crítica, el adolescente no quiere, si el papá lo ha mandado, ir al psicólogo. Hasta que realizamos la primera sesión y después como que se enganchan porque se empiezan a enganchar, como nos pasó con el taller, ¿no? Les empieza a interesar y se dan cuenta que lo que estamos hablando es lo que les pasa a ellos. Y hablar de lo que les pasa a ellos, encontrar un lugar y un espacio, es como muy interesante para ellos, ¿no? Poder sacar todas esas dudas. Pero cada vez son más, sí, la aceptación que hay, digamos, y el recurrir al psicólogo desde pequeñitos, ¿no? O sea que con esto estamos, creo que, avanzando y ganando tiempo para no llegar a etapas más adultas y acarrear con problemas de pronto que vienen desde la infancia, ¿no? Entonces, mientras antes podamos hacer la consulta, mejor es. Perfecto. Y por último, a la doctora, le vamos a preguntar cuáles son las principales preocupaciones que exponen, no sé si los papás o los adolescentes en esta etapa de la vida cuando llegan a tu consultorio. ¿Qué es lo que más les preocupa? Y si sobre todo en esta primera etapa son los cambios, cuando dejan de ser niños y empiezan a ver los cambios en el cuerpo y esa inseguridad de qué les va a pasar y lo que vendrá. Entonces, algunos me llevan anotaditos las dudas, las preguntas, y es muy lindo porque se empieza a charlar de que es algo normal, que es lindo porque es para su crecimiento, que por más que, porque algunas nenas ya empiezan a tener sus primeras menstruaciones a los 9 y 10 años. Y me preguntan, y yo ya estoy menstruando, pero ¿puedo seguir jugando? Y sí, le digo, tu cuerpo habla de una cosa, pero tu parte psicoespiritual es de otra. O sea que no porque estés menstruando vas a tener que dejar de jugar a las muñecas o los varones a los autitos, por más que ya les esté cambiando la voz o que tengan algunos de los signos de este crecimiento que están en la pubertad y para entrar a la adolescencia. Entonces, es muy lindo porque por ahí se da de que la madre puede decir, mira, en mi época no era así, y entonces empiezan a interactuar entre ellas, y pero es frecuente, sobre todo esto cuando están, sobre todo las nenas cuando están en periodo de telarca, que lo que es cuando emergen las mamas, los conos mamarios. Entonces eso alrededor de 1 año y medio, 2 años va a ser la primera menstruación. En algunas se adelanta, como antes era el promedio de los 12 años, ahora estamos que las niñas menstruan a los 10. Así que es como que por eso consultan, porque cada vez más temprano. Pero es muy lindo, y eso es lo que me gusta, porque llegan así buscando prevención, buscando, yo siempre les digo que siempre consulten a alguien que los quiera mucho, alguien que los ame, que siempre les va a decir la verdad, porque por ahí una amiguita tiene igual las mismas dudas, e internet no nos va a dar esas respuestas, por ahí no todo lo que hay en internet es verdadero. Entonces, después que la mamá o quien sea, la abuela, la tía, una hermana más grande, no sepa realmente, ahí buscar ayuda y preguntar a un profesional que les sepa responder. Bueno, muy bien, felicitaciones y muchas gracias.